Porque en efecto estamos viendo con estadísticas, no solo institucionales, sino que como ustedes han tenido a bien en su reportaje, que esto está afectando el bolsillo de las familias en nuestro país. Ha crecido bastante la denuncia con ¿Cuál el es el tema. análisis que ustedes tienen en relación a lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Bueno, acá el punto fundamental no es el pliego tarifario. Nosotras y nosotros creemos que en efecto ANDA debe de buscar un mecanismo para que haya una entrada de dinero, porque la inversión que necesita ANDA es grande. La deuda que tiene ANDA en el tema de inversión con agua es bastante grande aún. Necesita una entrada de dinero. El punto es que para hacer una transición o para hacer un cambio de pliego tarifario de naturaleza progresiva, se necesitan tomar medidas correspondientes para ello. En primer lugar, la educación a la población para el uso del recurso hídrico. Hay personas que lavan la acera de su casa, hay personas que malgastan el recurso hídrico, pero también hay otras tantas que, si bien es cierto, no lo tienen, cuando llega al hogar, o sea, con estos racionamientos en unas zonas y cuando caen otras, tampoco tienen la cultura del uso del recurso. Entonces hay que hacer todo un proceso de capacitación o de formación o de concientización hacia el recurso hídrico. Es un recurso escaso en el mundo ya. Entonces tenemos que aprender a utilizar el agua, tenemos que aprender a usar el recurso. Sí, pero no, yo creo que hay algo más, no solamente eso, o sea, no solamente un problema de educación, sino No, que hay un por supuesto problema ahí que no. como que la computadora o las manos han estado un poco chuecas, no han No, estado claro bien. que Yo no. pongo el caso mío, por ejemplo, yo tuve el mes anterior al aumento un consumo mucho mayor que el mes donde ya hubo aumento, y resulta que cuando consumí más me cobraron 20 y cuando consumí mucho menos me cobraron 40. Entonces Claro. es una cuestión desproporcionada donde estamos hablando más de un 100% de aumento por metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, es otra cosa. La señora que decía de 7 dólares, creo, a 40 dólares, eso es imposible. Claro, Y vaya. eso estamos viéndolo todos los días en la gente. Aquí, bueno, es un punteo, Nacho. A ver, tenemos que empezar, sí. si lo hubiéramos hecho en orden, ANDA debió de haber empezado con un proceso educativo con la No, población. de acuerdo. Tenía que haber entrado también con todo un proceso de revisión de las tuberías y de los medidores. En este país hay un número elevado de medidores que no funcionan bien y hay un número de fugas que están fuera de los hogares que también están denotando en estos recibos que Pero puede ya ser que se han estén echado a perder llegando. los medidores y las Por tuberías de supuesto. un día para otro. No, de un día para otro, No, no, porque- pero el pliego tarifario se entró de un día para otro. No, de Entonces, acuerdo. al no haber prevención, por supuesto que se siente tajantemente. Ese es el punto, que como no hubo una prevención y como no hubo estas medidas que se debieron de haber tomado antes de la aplicación del pliego. No quiero entenderte. A ver. Tu explicación me indica a mí que tú estás diciendo que es culpa de la gente que no bajó su consumo. Cuidado, Eso es lo que porque entiendo. en lo No. absoluto, en lo Ajá. absoluto. ANDA debió de haber hecho No, una de campaña acuerdo, de prevención pero, antes de acuerdo, de que esto pero sucediera. ustedes, ok, eso Ahora, la significa responsabilidad entonces es de ANDA. Sí, no, de acuerdo. Pero tu respuesta significa de que los reclamos de la gente no son justificados. Por supuesto que son justificados. Claro que son justificados. Pero tú dices, bueno, porque si ha habido tuberías rotas y medidores malos, hay un problema ahí. Sí, pero el ¿quién cobro de debió? ANDA no está malo. No. El cobro de ANDA está sobre la base de que circuló más, se consumió más por fuga o por otra cosa, pero se A ver, consumió más. el cobro Pero de yo ANDA pregunto, se vuelve incorrecto. pero Se vuelve un cobro excesivo y un cobro incorrecto al no haber tomado la medida previa de revisar los medidores, porque debería de haber sido De acuerdo. obligación de ANDA, ¿ves? Entonces, ahora el punto fundamental debería ser qué va a hacer ANDA al no haber tomado esa medida ya, preventiva. ok, Edwin, ¿ustedes han detectado cobros indebidos fuera de fugas o no fugas? ¿Han detectado cobros indebidos? Nosotros tenemos una persona que estaba, una mujer humilde, que le salió $200 el cobro de agua. O sea, algo tiene que haber, o la computadora se volvió loca o alguien se volvió loco en ANDA. Sí, lo que aquí se combinan varios factores, ¿no? Primero hay que acotar de que la ANDA ha sido una de las empresas estatales que a lo largo de la historia de sus gestiones ha sido señalada por los cobros Deficiente. excesivos, pero hay dos factores, quizás causas que hay que tomar en cuenta. Primero, que existen más de 100.000 hogares que tienen conexiones directas, o sea que no hay medidores. Ese es un factor que influye en esta serie de denuncias que han hecho las personas usuarias. El otro es que existen más de 100.000 medidores que están en mal estado, o sea que quiere decir que no están facturando lo que debiera facturarse de acuerdo al consumo que hace en la familia. Entonces, por eso nosotros como CDC
previo a entrada en vigor de este nuevo pliego tarifario, solicitamos una moratoria, un espacio de transición en el cual el usuario que sabía que su medidor estaba en mal estado lo solicitase a ANDA, se le instalara y se verificara que funcionara en óptimas condiciones. O también aquel usuario que tenía conexión directa y solicitar la instalación del medidor. Está bien. Pero es que solo termino. Algo no entiendo. El cambio fue en la gestión de cuando el presidente fue César Funes, antes, cuando hay que hacer un poco de historia, cuando entra César Funes, por ejemplo, si el medidor estaba en mal estado y yo había solicitado a ANDA y ella no me lo instalaba, era responsabilidad de la estatal, no era problema mío. Entonces, ¿cuál era la solución? El consumo lo hacían en base a una estimación, 6 metros cúbicos por persona. Entonces, si habitábamos 6 personas en el inmueble, me cobraban 18 metros cúbicos al mes. Mientras tanto, ANDA resolvía mi situación de instalar mi medidor. ¿Qué pasó? César Funes cambió eso con el acuerdo 980 y estipularon que mi consumo iba a ser de los últimos 6 meses. ¿Qué ha pasado? Que no es lo mismo hoy, por ejemplo, si una persona en el anterior pliego tarifario